Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te traemos una dosis de datos curiosos sobre el cuerpo humano. Tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, checa la siguiente relación. Para que los músculos de tus piernas hagan la misma cantidad de ejercicio que tus ojos, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día, algo así como realizar poco más de 2 maratones. El aroma de cada persona es tan único como lo son sus huellas digitales. Cada persona tiene un aroma único, excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo material genético y por lo tanto tienen el mismo olor. Este fenómeno se debe a las feromonas que desprende tu cuerpo. Hablando de feromonas, según la ciencia, los resultados de varios estudios demuestran que las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. De igual forma, el cerebro suele recordar hasta 50.000 aromas distintos que han pasado a través de nuestra nariz. Podemos producir piscinas de baba. Sí, de saliva. Una de las funciones de la saliva es humedecer los alimentos para que las papilas puedan reconocer los sabores. Otra función es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago y de esta manera facilitar la digestión. Como dato curioso, a lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar 2 albercas olímpicas. ¡Wow! Yo no quisiera nadar en una de esas albercas. Puedes ver un óvulo a simple vista. El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la célula más grande del cuerpo humano. De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. El dedo pulgar puede revelar información confidencial. Según una investigación del Hospital Gachon-Gil de Incheon en Corea, el tamaño del pene puede ser proporcional al dedo pulgar. La ciencia dice que el pene de un hombre promedio puede medir 3 veces el tamaño de su dedo pulgar, ya que se cree que los niveles de testosterona prenatal tienen algo que ver con la longitud del pulgar y del pene, aunque aún hay muchos mitos alrededor del tema. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea un mito de la ciencia? Otro dato curioso acerca del pulgar es que mide lo mismo que la nariz de cada persona. Si no me crees, párate en el espejo y compara tu dedo pulgar con el tamaño de tu nariz. El corazón de una persona podría mover un automóvil. Sí, más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría alcanzar los 10 metros de distancia. Claro, si este estuviera fuera del cuerpo. Para que te des una idea, la potencia generada diariamente por un corazón sería lo suficiente como para mover un automóvil promedio que pesa 1 tonelada durante al menos unos 32 kilómetros. Por cierto, el corazón de un adulto late 100.000 veces al día y el de un bebé de 3 meses late 200.000 veces. Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo humano tiene un sentido útil cuando a veces ni siquiera lo sabemos. Por ejemplo, el del dedo meñique. Aunque a simple vista el dedo meñique pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería más del 50% de su fuerza útil. Imagínate. Así que la próxima vez que te preguntes para qué sirve este dedo, sabes que lo necesitarás para ir al gimnasio. Eres la persona responsable de todo el polvo que se junta en tu casa. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por las ventanas en la mañana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en su mayoría por 90% de células muertas de nuestro cuerpo. Por esta razón, resulta crucial entender mejor cómo los ambientes interiores y exteriores afectan tu salud. Para cuantificar mejor las influencias del medio ambiente en tu salud, varios investigadores y científicos comenzaron a usar el concepto de exposoma, que considera todos los elementos del ambiente a los que una persona estuvo expuesta a lo largo de toda su vida. Tu propio exposoma incluye desde el humo de cigarrillos que generaban tus tíos y que inhalaste cuando eras un bebé, hasta la exposición al plomo de los hermosos lápices de colores en tu infancia, incluyendo además una mezcla de partículas líquidas y sólidas de ciertas sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión en el aire. Así que si creciste cerca de un familiar que se tiraba pedos cerca de ti, lamento decirte
que tu exposoma también incluye esos pedos. Tenemos más calor corporal de lo que pensabas. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Este fenómeno se debe a la energía acumulada que tiene nuestro cuerpo para vivir, a la cual llamamos calorías. En el Sistema Internacional de Unidades, una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Para darte una idea, una porción de chetos de Flaming Hot de 30 gramos podría aumentar de temperatura 1 gramo de agua hasta los 165 grados centígrados. Una piña completa lo haría hasta los 450 grados centígrados, y una pita mediana podría hacerlo hasta los 2000 grados centígrados si esto fuera posible, aunque alguien debería realizar este experimento. ¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no son las uñas. En realidad, el vello crece mucho más rápido que cualquier otra parte del cuerpo. Las uñas de las manos tienen un promedio de crecimiento que oscila entre los 2.5 y los 3.5 milímetros al mes, mientras que las de los pies solo crecen aproximadamente de 1 a 2 milímetros al mes. Si hacemos un cálculo, hay un crecimiento de 1 milímetro cada 12 días. La barba o el vello facial tiene un crecimiento promedio que va de los 12 a los 16 centímetros en un año, mientras que el cabello crece entre los 8,5 a los 14 centímetros al año. Así que la respuesta a lo que crece más rápido en el cuerpo humano es el vello de la barba, con un crecimiento promedio de 1.2 centímetros al mes. Huellas únicas. Al igual que las huellas dactilares y que los aromas personales, la lengua de cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles. A esto se le llama huella lingual, ya que no existe ninguna lengua igual en el mundo. La lengua tiene alrededor de 2000 a 4000 papilas gustativas, que se reemplazan periódicamente cada semana, y que a medida que vamos creciendo, el ritmo de reemplazo va disminuyendo. Es por eso que a tu abuelita, por más picante que le pone a la comida, parece no tener reacción alguna, mientras tú sufres con unas gotitas de su deliciosa salsa de molcajete. Y hablando de lenguas, ¿sabías que tu lengua nunca descansa? La lengua se está moviendo todo el día. Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer, y al final del día lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos. Una lengua es más fuerte de lo que te parece, ya que está formada por 8 músculos. 4 músculos permiten que cambie de forma, y los otros 4 permiten que la lengua cambie de posición. En conjunto, estos 8 músculos mueven la lengua en diferentes direcciones, y es así como nos ayudan a hablar. Tienes más papilas gustativas de lo que imaginas. Específicamente, alrededor de 3000. Sí, 3000. Cada una de ellas permite identificar distintos sabores. Me pregunto, ¿qué pasaría si la lengua de los hombres tuviera más músculos? Quizá podríamos mantener conversaciones más largas y amenas con las mujeres, en lugar de decir solo, está bien, sí o no. Los hombres y las mujeres se escuchan de manera diferente. La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente, y eso es bien sabido. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos se escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. ¿Ahora entiendes por qué las mujeres pueden hacer el doble de los procesos mentales que los hombres? Si fuéramos computadoras, las mujeres tendrían más memoria RAM que los hombres y podrían realizar mayor número de procesos simultáneamente, aunque en general no me explico cómo la cabeza de los hombres es más grande en promedio. Algo anda mal aquí, ¿no crees? Los bebés pueden curar a sus madres desde el vientre. No solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentran en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para poder restaurarlos. A este fenómeno de transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se le llama microquimerismo uterino. Es decir, una mujer que ha sido madre llevará en su cuerpo células de otro ser vivo, su hijo. Así, la próxima vez que tu mamá te diga que eres parte de ella, piénsenlo muy bien, porque ella también es parte de ti. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado nuestro video, compártelo, dale like y suscríbete. Bueno, solo si tú quieres. ¡Hasta la próxima!